planteado con Goyo y con Iliana es conversar, hacer algunos planteos generales y poder conversar con tranquilidad y con confianza. Vengo del área rural, la verdad, y todos estos años, desde el 2005 acá, trabajé en el área rural de la institucionalidad pública, o sea, soy ingeniera agrónoma de formación, o sea que en realidad es el área en la que trabajo y capaz que no todos estamos acostumbrados al lenguaje, así que cosas que no entiendan me preguntan porque, bueno, a veces primero hablo muy rápido, cosa que ya todo el mundo sabe, pero, pero también me parece que a veces se nos pasa un poco la lógica de pensar desde lo rural y a veces hay que también cómo hacemos este trabajo de pensar lo rural y lo urbano integrado y con una mirada más de desarrollo territorial, ¿no? Cómo nosotros podemos desde el frente tener esa mirada bastante más integradora de los territorios y pensar que la sociedad es una, que los ciudadanos tienen determinadas características y tienen acceso, tenemos que trabajar por el acceso a derechos de los ciudadanos en el lugar del territorio en el que se encuentren, y cómo logramos también fortalecer esta mirada de construir ciudadanía en lo rural y en lo urbano, y esa interacción que también debe existir para poder tener realmente un desarrollo más distributivo y más equitativo en la distribución de la riqueza. Entonces, un poco lo que yo pretendía inicialmente plantear es hacer como un pantallazo de los cambios que tuvimos a nivel nacional y a nivel de los gobiernos del frente en las distintas áreas que están vinculadas al desarrollo rural y las áreas que a nosotros nos pareció relevante trabajar. Algunos de nosotros, ahí anda Adolfo, anda Ceci, andan un montón de compañeros y Goyo, que venimos del trabajo de lo rural concretamente, pero no hablo solo del Ministerio de Ganadería, que eso es lo que también me gustaría que se pudiese visualizar, ni siquiera solo del Instituto de Colonización. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el desarrollo de un territorio está vinculado a las condiciones de vida y de trabajo de la gente, y en ese marco hay una institucionalidad muy diversa que el Frente apoyó y desarrolló durante todos estos 15 años de gobierno nacional, y que bueno, que en algunas intendencias donde hemos tenido la oportunidad de ser gobierno, hemos desarrollado con fuerte ímpetu acciones concretas para avanzar en esta mirada integradora y en la mirada de acceso a derechos de la población en términos generales. Y bueno, la verdad es que en lo rural, el Ministerio de Ganadería en sus momentos en el 2005 no tenía ni siquiera en ese proceso, en ese momento, ni siquiera una mirada de lo que es el desarrollo rural, ¿no? O sea, teníamos una institución con una mirada muy de trabajar en la producción agropecuaria, en los estatus sanitarios, en buscar en que tuviésemos, bueno, tampoco, que tuviésemos mercados, que el estatus sanitario del país en términos generales, que como todos sabemos, bueno, hay una concentración bastante importante de la riqueza en el agro, y eso es bastante fácil, digamos, de ver solo con algunos datos del, del censo agropecuario, donde un 9% de las explotaciones tiene el 60% de la superficie, y si eso lo llevásemos a animales estaríamos muy parecidos, ¿no? Entonces, a partir del 2005 empezamos en un proceso de pensar el desarrollo rural y de pensar las acciones de desarrollo en el territorio, y también de generar políticas diferenciales hacia la producción familiar, o sea, para la gente que vive y trabaja en el medio rural y que en realidad construye junto con los asalariados rurales la riqueza que se genera, y de eso que nos sentimos muchas veces tan orgullosos de decir del PBI agropecuario y de que somos un país también agroexportador. Pero para fortalecer esa línea de trabajo de un país agroexportador, de producción agropecuaria, de aumento del PBI agropecuario, también había que trabajar en fortalecer a los sectores de la sociedad que están en el medio rural y que tanto tienen que ver con el desarrollo de un territorio, apoyar y generar herramientas acordes para poder fortalecerlos en ese lugar. Y ahí las políticas diferenciadas hacia la producción familiar,
que tenían, que tuvieron los primeros empujes en los proyectos de endeudamiento, que eran los que teníamos inicialmente. Uno de ellos era Uruguay Rural, del cual formamos parte Goyo y yo y otros compañeros. Pero por otro lado también lo que intentamos hacer es armar dentro del Ministerio de Ganadería una mirada de desarrollo, y de ahí la creación en el propio 2005 de la propia Dirección de Desarrollo Rural. Como esta tarea también tenía que venir acompañada de otras herramientas, otra de los ejes que llevó adelante el Frente Amplio en su gobierno fue fortalecer y favorecer el desarrollo y las potencialidades del Instituto de Colonización como una herramienta de desarrollo. Entonces ahí, en ese andar también se fueron desarrollando, en la medida que íbamos avanzando, así también cumplió un rol MEVIR en estar presente en el medio rural, en poder dar respuesta a las necesidades de la gente en el medio rural. Así llevamos adelante los procesos de electrificación rural en los territorios más alejados. Así también trabajamos en todo lo que son políticas sociales y de acceso a condiciones de vida que hay en las distintas instituciones, ¿no? Ya sea en el MIDES, ya sea en InMujeres por el derecho de la gente a vivir, de las mujeres a vivir sin violencia basada en género, así sean el acceso a la educación. Entonces, intentamos trabajar con esta mirada integradora, y bueno, eso nos llevó también a tomar algunas decisiones que estaban vinculados al, a también ir construyendo dentro de lo rural en la mirada, el proceso de desarrollo con perspectiva de género, ¿no? Ahí me gustaría primero darles una mirada de lo que era el Instituto de Colonización y el rol del acceso a la tierra en este tiempo y en el tiempo que va a venir para adelante, porque en realidad nosotros creemos que es estratégico que el Instituto Nacional de Colonización pueda hacer una política de acceso a la tierra para productores familiares y asalariados rurales que, en general, si no está presente, no acceden a la tierra. Entonces, el instituto durante muchísimos años, tiene 70 años ahora, y en este periodo de tiempo, donde el Frente Amplio fue gobierno nacional, incluimos unas 133.000 hectáreas y más de 3.000 familias accedieron a la tierra en estos años, ¿no? Familias de productores familiares y asalariados rurales con una focalización clara de la política hacia los sectores más vulnerables. Entonces, en ese proceso histórico, el instituto venía también de un proceso muy de mucha depresión, ¿no? De no hacer gestión de cobro, de tener más del 50% de los colonos que no estaban al día, de estar desfinanciados, de tener que vender campos para poder financiar a los funcionarios, de comprar entre el 2000 y el 2004 45 hectáreas, que no es nada, es una unidad productiva granjera, y de vender otras 11.000 en ese mismo periodo, ¿no? Todo para poder mantener un funcionamiento que en realidad no estaba pensado para mantenerlo, sino que en realidad entre el 2000 y el 2002 hubo un intento bastante importante del gobierno de cerrar esta institución, porque bueno, porque en realidad la tierra, parecería ser que el derecho al acceso a la tierra es solo de los que tienen posibilidad y capacidad económica para poder pagarla, ¿no? O para poder arrendarla. Entonces, de aquel instituto de colonización que estaba casi por cerrarse, hoy tenemos una institución totalmente activa, con llamados abiertos, con más de 90 llamados por año realizándose, con más de 1.000 familias presentándose por año, o sea que existe una demanda importante de acceso a la tierra, pero teníamos también un problema que nosotros entendíamos que era bastante importante, que era cómo lográbamos trabajar en la igualdad de derechos entre varones y mujeres en el propio acceso a la tierra. Históricamente el Instituto de Colonización adjudicó tierras a una persona, y esa persona en general eran varones. Teníamos un dato muy viejo, histórico, de un 12% en términos generales, en la base general del instituto, de mujeres, que muchas veces eran cuando el hombre pasaba la edad y se iba a jubilar, le pasaba la titularidad de la tierra a la mujer, ¿no? Es como consecuencia de eso. Hay hasta historias
de familias donde tenían la hija y el esposo de la hija, y la tierra pasaba a nombre del esposo de la hija en vez de la propia hija, ¿no? O de familias donde tenían dos hermanos, una varón y otra mujer, y en realidad el que quedaba con la tierra era el varón, aunque no fuese el que estuviese viviendo y produciendo ahí. Entonces hay antecedentes bastante fuertes, digamos, de ese proceso de discriminación y de falta de, mm, de respeto al derecho, digamos, de las mujeres de acceder a los recursos, que a partir del 2014, en diciembre del 2014, y después de un proceso de trabajo con un grupo de funcionarios del instituto, y bueno, y en realidad veníamos también de un proceso de varios años de trabajo con la institucionalidad, con esta mirada de avanzar hacia las condiciones de igualdad de derecho entre varones y mujeres, que generamos esta propuesta de poder trabajar la titularidad conjunta de la tierra, donde varones y mujeres fuesen los titulares, tuviesen el derecho a acceder a la tierra y fuesen ambos en condición de igualdad los adjudicatarios. Eso nos llevó hasta a que esto que parecía fue primero una decisión del directorio, una decisión bastante, un cambio sustancial en acceso a derechos, ¿no? Es un cambio sustancial, porque desde ese momento las mujeres primero eran arrendatarias de una tierra, segundo podían acceder a un crédito, podían presentarse a los propios proyectos del Ministerio de Ganadería, podrían presentarse a los proyectos del Ministerio de Industria, porque tenían una tierra a donde hacer referencia a su proceso productivo. Eso determinó que el instituto en los siguientes años fuese incorporando a mujeres en la titularidad de la tierra, y hoy tenemos un valor que está en el 24% de las mujeres son titulares de tierra en el Instituto de Colonización, y de las adjudicaciones que se hicieron desde 2014 en adelante, el 76, 78% son adjudicaciones hechas en cotitularidad. Este proceso de trabajar con el tema de las mujeres rurales y con el tema del derecho al acceso a recursos, nació también de un proceso de trabajo y de discusión con la población rural y con la gente organizada, ¿no? Porque en realidad nosotros fuimos generando espacios, y digo nosotros que somos el Ministerio de Ganadería, y mujeres, las organizaciones sociales, fuimos generando espacios de participación donde, junto con las mujeres rurales, fuimos construyendo algunas respuestas y alternativas. Y esta acción de cotitularidad del Instituto de Colonización es sin ninguna duda una reivindicación y un planteo que nació primero en las organizaciones, fundamentalmente Comisión Nacional, y las organizaciones de mujeres rurales fueron las que avanzaron mucho en ese proceso, y después en realidad visualizamos como una necesidad de poder avanzar en que que era una resolución institucional, pasase a ser ley. Después de un tiempo de trabajo, en el 2018, no, perdón, recién en el 2019 logramos que la ley de cotitularidad fuese incluida en la ley 11.029. Entonces hoy aquella definición política y esa reivindicación de las organizaciones sociales terminó siendo una parte, digamos, de la ley 11.029 que hoy rige el Instituto de Colonización. Tenemos ahí una realidad también que es con la que convivimos, es que también en el agro, en términos generales, si miramos el Censo General Agropecuario, solo un 19% de las empresas que censa el censo son lideradas por mujeres, ¿no? Y ocupan el 11% de la superficie. O sea que acá hay un proceso que se empieza a construir y que se empieza a trabajar en esta línea de acceso a derechos, pero también está claro que es una tarea de largo plazo. Y ahí me gustaría resaltar algunas cosas que ocurrieron en estos años y que a veces es como un poco sorprendente para el Instituto de Colonización y sobre todo para la institucionalidad. Fuimos como Instituto de Colonización participando en el Consejo Nacional de Género, con las cuales nos apoyamos en todo lo que eran las políticas de género y de cómo llegar con las distintas
sistemas y asistencias a los territorios rurales, determina tomar una decisión que quede a nombre de uno solo, y bueno, y ahí había un conjunto de acciones que llevar adelante que estaban vinculados a cómo pensábamos el acceso a la tierra, pero también cómo pensamos el acceso a derechos en términos generales. Ahí me parece que está bueno destacar, por ejemplo, Mevir hace años que tiene la titularidad conjunta de varón y mujer en la tenencia de las viviendas, y en cómo asumen, digamos, las familias y las parejas la responsabilidad en la obra de Mevir. Y bueno, nosotros fuimos llegando un poco después, ¿no? Eh, el registro de productores familiares registra a los titulares de la tierra, pero creo que tenemos una tarea bastante larga para adelante que hay que continuar trabajando. Ahí me gustaría por lo menos pensar un poco en qué ocurre en La Valleja, ¿no? Y qué ocurre con el instituto y con el registro de productores familiares. Tenemos un territorio que, bueno, ahí está Emiliano y Adolfo y gente que conoce bastante más el territorio que yo, pero, pero en realidad tenemos ahí un conjunto de productores familiares que de lo que es el registro de productores familiares de ganadería corresponden al 7% de todos los productores familiares que están registrados y que son de La Valleja, que tienen una ubicación territorial concreta, están como ubicados en algunos lugares, digamos, del departamento, y que la tendencia siempre de la producción familiar es a ocupar un territorio, y ese territorio es donde llega la electrificación, donde hay una escuela, donde hay condiciones para vivir y trabajar, ¿no? Este, Después, dentro del Instituto de Colonización, en la Valleja hay unas eh, 10.000 hectáreas, que en los últimos años la regional tiene más hectáreas, la regional tiene 23.000, pero agarra departamento de Rocha y algo de Maldonado, la regional que está ubicada en Minas, ¿no? Del Instituto de Colonización, pero en La Valleja en concreto hay unas 10.000 hectáreas, de las cuales unas 2.000 y pico se compraron en los últimos años. Y digo en la administración 2010 y en la otra, ¿no? O sea, el campo en Polanco, el campo en Zapicán, en distintos lugares donde fuimos interviniendo y donde fuimos generando también, bueno, la Morosoli, la colonia Morosoli, donde fuimos interviniendo con una mirada también de promover lo colectivo, y donde en la mayor parte de esas tierras que se incluyeron en los últimos años, y que es un cambio muy fuerte, digamos, aunque no son muchas hectáreas, es bastante importante para el peso del instituto en ese departamento. Fuimos incluyendo a grupos de productores y productoras familiares y asalariados rurales a la- al, al acceso a la tierra. En estas experiencias tenemos un conjunto de asalariados y de productores que realizan en general ganadería, y que bueno, y que en realidad un debe que también tiene hoy el Instituto de Colonización es cómo nosotros trabajamos, porque la titularidad conjunta, como nosotros ya no, porque yo no lo voy a trabajar, pero cómo trabajamos la titularidad conjunta en las unidades de producción familiar, ¿no? Donde se le adjudica a una pareja y a una familia que va a vivir y trabajar. Pero tenemos un debe todavía aún de trabajo que está vinculado a cómo manejamos em, la, el- el- la participación de las mujeres en los espacios grupales, ¿no? Y cómo no se te presentan, que vas a varias de las actividades y te dicen, bueno, yo soy la señora de, ¿no? Cuando en realidad, nada, están ahí, forman parte del proceso, trabajan a la par, tienen un rol, y si no trabajan a la par, tienen otro rol, porque en realidad dentro de un sistema de producción familiar las tareas son diversas, y no solo hay que ocuparse de manejar el ganado para poder mantener un sistema de producción familiar. También hay tareas y cosas que realizar dentro de ese territorio, de ese emprendimiento, para que el propio sistema productivo funcione. Entonces, la verdad que intentamos hacer un esfuerzo de cambio que fue notorio dentro del Instituto de Colonización, que en los últimos años, y con estos 2015, 16, 17, 18,
en unos 4 años logramos aumentar de forma importante la participación de las mujeres en, en las unidades productivas del Instituto de Colonización, y bueno, esta priorización y esa defensa del derecho de las mujeres al acceso a los recursos es un eje fundamental. Capaz que ahí me gustaría que decirles una cosa, dentro del Consejo Nacional de Género nosotros trabajamos, que hay participaba toda la institucionalidad, ¿no? Desde OPP, Ministerio de Ganadería, ANEP, UTU, todos eran muchos ministerios, y capaz que Ministerio de Ganadería también formaba parte, y el Instituto del Agro, digamos, éramos Ganadería y el Instituto de Colonización, pero estaba toda la otra institucionalidad, y en ese marco había como 3 ejes de trabajo, ¿no? Cambio sociocultural, autonomía económica y el derecho a la vida sin violencia basada en género. Entonces, nosotros participábamos mucho en el tema de autonomía económica, ¿no? Esta lógica bueno, que el acceso a la tierra le tiene que permitir los ingresos, facilitarle el acceso a generar su propio ingreso, su propio desempeño económico, que fue así, en realidad, pero también no había forma de avanzar en esta línea si no trabajábamos en el cambio sociocultural, porque nosotros reivindicamos desde el instituto el derecho a acceder a los recursos en términos generales. Y los recursos no eran solo la tierra, eran los animales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? O sea, cómo accedían al conjunto de recursos y de derechos que un ciudadano tiene que acceder en cualquier lugar del país. Entonces, era imposible trabajar en la autonomía económica como eje si no pensábamos en el cambio sociocultural, porque este es un proceso que tiene que transformar nuestras cabezas y que tiene que pararnos en otro lugar cada vez que nos presentamos a una situación. Entonces, eso, nosotros contamos mucho con el apoyo de las organizaciones sociales, la verdad, y mucho con el apoyo de la gente del Ministerio de Ganadería, de la Dirección de Desarrollo Rural y de Descentralización, en trabajar en estos temas, pero es una tarea que todavía no está completa, y que sin ninguna duda mm, requiere un esfuerzo mayor hacia lo rural, porque en lo rural la situación más dispersa y más aislada de la gente dificulta incluso las llegadas de las comunicaciones institucionales que hay, de las políticas. Y lo otro que también era imposible pensar era hacer un proceso de autonomía económica sin pensar que había que trabajar en el derecho a la vida sin violencia basada en género. Entonces ahí toda la articulación con InMujeres, con INAU, con las condiciones de vida, con MEVIR, con el resto de la institucionalidad que trabajaba en las condiciones de vida de la gente, era imposible pensar que una cosa es solo productiva y que solo con el acceso a la tierra se logra. Ahí me parece que estaría bueno que pudiésemos, ya voy como más de los 15 minutos que me comprometí, pero me parece que tenemos esto, creo que ahí hay un rol que está vinculado a las políticas sociales, a cómo construimos en un territorio las condiciones de vida y de trabajo y de vida digna de la gente, cómo llegamos a los territorios rurales con los derechos de las mujeres en todos los sentidos, y la protección, ¿no?, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y de los espacios y la construcción de los espacios de participación. Y quería decirles una cosa para ir terminando y para capaz que avanzamos después con las preguntas, porque son muchos los temas y de los más diversos. El, Ahora se aprobó, bueno, antes de ayer, ¿no? La ley de urgente consideración, con 2 artículos vinculados al Instituto de Colonización. ¿Cuál de los dos más nefastos, no? Como, bueno, como todos los otros artículos que tiene la LUC, que en realidad, en términos generales, por dar una descripción gruesa, es propietarista, disminuye los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, disminuye las políticas sociales, fragiliza el Estado, ¿no? Y en el instituto todas esas cosas se cumplen.
las dos leyes, una saca unas 100.000 hectáreas, más o menos, de la afectación de la ley de colonización, que si yo les digo que en 15 años invertimos y compramos entre 3.000 hectáreas, y esto de un plumazo en 67 días, no sé cuánto es que se votó, terminó votando la LUC, sacan 100.000 hectáreas, es sin ninguna duda un proceso de fragilización fuerte del instituto, que no solo tiene que ver con que las tierras esas salen de colonización, sino que rompen la estructura de un territorio, porque donde hay colonias y colonos, en general hay producción familiar. Y al sacar un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra seguro va a ir al proceso concentrador de tierra, eso es una realidad, seguro va a ir a manos de productores muy capitalizados, porque son los que pueden comprar una tierra a 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 o 10.000 dólares por hectárea, y seguro que va a perjudicar no solo a los colonos que están en ese lugar, sino que también a los otros productores que están en ese territorio, el avasallamiento y los procesos de concentración en su entorno. Y por otro lado, la otra ley, que también, el otro artículo de la ley, que también es es muy fuerte para colonización, es la no obligación de la residencia y la explotación directa. Entonces, eso también fragiliza los territorios de la producción familiar, fragiliza a las familias que viven y trabajan en los predios y que por opción de vida o porque también es la alternativa que tienen, se van a quedar en ese territorio, aísla más a la gente, y en la medida que más se aísla a la gente, bueno, ya sabemos cómo es el proceso de la violencia basada en género, cuanto más aislamiento, mayor dependencia, mayor vulnerabilidad, y cuanto más aislamiento, menos llegadas de servicios y menos llegadas de condiciones de vida y de trabajo. O sea que esto es una rosca que lleva a la desprotección de los más vulnerables y a la desprotección de los territorios de la producción familiar y a la protección, por lo tanto, de los más frágiles que están ahí, y a las condiciones de desarrollo, condiciones de violencia de género, de violencia de los niños hacia los adolescentes. Y bueno, entonces este proceso es como una espiral que seguro nos va a llevar a eso, y que en realidad está vinculada a una mirada que va en contra del poblamiento de la campaña, y que sin ninguna duda va en contra de las posibilidades de convencer a algún joven que se quede, porque cuanto más aislado estás en un territorio, menos ganas va a tener de quedarte solo ahí, rodeado de cotorras y eucaliptos, ¿no? O de lo que sea. Pero me parece que ahí tenemos una visión clara de que en realidad la tierra es para los que tienen plata, es la visión que tiene el gobierno actual, y que bueno, que los que pueden acceder a la tierra van a ser los que tengan los recursos para comprarla o para arrendarla a otros. Hasta el punto de que la dirección del Ministerio de Ganadería ha dicho que somos todos productores familiares porque todos tenemos familia. Y eso es una visión totalmente incorrecta de lo que es la generación de alimentos, las políticas de la producción familiar, el rol que ha cumplido la producción familiar en la soberanía alimentaria, y el rol que también tienen los asalariados rurales en ese proceso de construcción de riqueza. Y entonces vamos a llevar a un proceso donde incluso en las tierras de colonización, el arrendatario de la tierra, como tuvimos varios, algunos que ya salieron de las tierras de colonización muy conocidos, van a estar sentados en Montevideo, en cualquier lugar, y van a estar llamando al capataz que no sabe si vive en un rancho de lata, si tiene luz, si no tiene luz, en qué condiciones va a vivir la gente en el medio rural, porque bueno, al no vivir ellos ahí, la otra contracara es la no llegada de los servicios, que es como la mirada esta bueno, el que vive en otro lugar y si no tiene los recursos tampoco va a tener necesidad o sea, no vamos a tener un Estado presente para que estén las condiciones de, de servicios y condiciones de vida para la gente. Por eso ahí también nos parece muy importante el que podamos mirar esos territorios desde la educación, desde la salud, desde la recreación, porque la gente somos seres sociales y construimos junto con otros. Y para poder mantenernos y desarrollarnos en un territorio seguro, que vamos a tener que estar ahí construyendo con otros y generando redes sociales que nos permitan mantenernos y desarrollarnos como individuos. Son bastantes temas, capaz que después tenemos oportunidad de hacer alguna pregunta y cosas más concretas, porque vieron que hablé mucho a nivel nacional, por eso hay varios compañeros acá que son de La Valleja y que me parece que estaría bueno que aporten.
pero no sé, Ileana, si Buenísimo, Jacqueline. Muchas gracias por tu generosidad, por tu claridad conceptual, por tu experiencia. Creo que, como ya te decía, te comentaba cuando estuvimos conversando de la charla, nos abriste todo un panorama que muchos de nosotros no estamos interiorizados, viviendo en un departamento como La Valleja, ¿no? Que es un departamento agropecuario, un departamento donde las principales actividades económicas deberían ser la ganadería y la agricultura, y vemos cómo cada vez se va despoblando más. Y bueno, en mi caso, que vengo del lado de la educación, cada vez que se cierra una escuela rural es una tristeza enorme, o cada vez que, bueno, vemos una propuesta rural mermada o que no se puede llegar por el tema accesibilidad, por ejemplo, esto que decías tú, que me parece que es tan importante. Y bueno, y veo que tenemos como departamento una cantidad de desafíos, porque en todo este tiempo que gobernó el Frente Amplio y pudimos legislar y pudimos sentirnos representados en algún sentido, pensando en esta perspectiva, me quedo con tu palabra de construcción de una mirada, ¿no? Que construir una mirada tiene que ver con una ética, ¿no? O sea, la ética vendría a ser la óptica de la mirada, cómo construimos esa mirada y cómo consideramos al otro como sujeto de derechos, como ciudadano, con los mismos derechos, habite donde habite, ¿no? Y bueno, y cómo eso está siendo ahora cuestionado en el sentido de con qué mirada se está planteando ahora esto que vos traías de la luz, que es bastante preocupante, cómo se está planteando el acceso a la tierra desde una concepción de privilegios, ¿no? Del que puede acceder y no desde una concepción de derechos. Y bueno, y nosotros que somos un sector nuevo, como vos sabés, Jacqueline, acá en La Valleja todavía no hemos cumplido un año, y bueno, y nos nucleamos en torno al trabajo que viene haciendo Cristina, con una nueva forma también de hacer política, pensando un poco en sumar y en la unidad desde la diversidad, pensando en renovar y evolucionar también nuestra fuerza política. Creemos que va a ser fundamental tener un gobierno de Frente Amplio en La Valleja, porque solamente de ese modo podemos garantizar este trabajo que vos decías a nivel de descentralización y de territorialización, que es un poco lo que ya se venía haciendo, pero que todavía faltaba pila para poder concretarlo, por lo menos en el territorio de La Valleja, que todo ha costado tanto, ¿no? Porque, bueno, justamente el gobierno departamental lo que ha hecho es obstaculizar todas las políticas públicas, y ha habido un esfuerzo muy importante desde lo interinstitucional, y bueno, y todavía nos quedó mucho por hacer, pensando también en la población que tenemos, ¿no? Un departamento de los más envejecidos del Uruguay, con solamente 15.000 niños y adolescentes hasta 29 años, que uno dice, bueno, el 26% de la población de La Valleja solamente son jóvenes. Cuánto desafío, porque bueno, son como nuestro tesoro, como digo siempre yo, cuántas propuestas tenemos que generar, contextualizadas y bueno, y que realmente den respuesta a las necesidades para que los jóvenes no se vayan y encuentren realmente un sentido a quedarse y un sentido en su proyecto de vida, ¿no? Que eso también desde el ámbito de donde yo me muevo lo vemos mucho, y más en los territorios rurales, ¿no? Esto de quedarme acá sin hacer nada, trabajando con papá, ¿no? Todo esto que tiene que ver un poco con cómo motivamos y estimulamos la creación de proyectos de vida con sentido, ¿no? Con un sentido más allá de lo educativo y con una mirada, como vos traías, integral e integradora, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo pensando que cuando justamente nosotros asumimos este cargo más departamental y territorial, que me permitió conocer distintas realidades del departamento que no conocía en profundidad, una de las cosas que surgió en ese año, en el 2017, fue el encuentro departamental de jóvenes rurales que se hizo en Aiguá, que si bien yo no pude participar, participó la gente de INJU Impulsa, un programa que ahora ya no tenemos, entonces pensaba también en qué desafío con esto de las políticas sociales dirigidas a los jóvenes, ¿no? Y a los jóvenes rurales en particular. Entonces, bueno, en ese encuentro los jóvenes planteaban justamente el acceso a la tierra, la caminería, el transporte, porque increíblemente todavía para ir de Minas a Valle y Ordóñez tenemos que ir a Montevideo y después a Valle y Ordóñez. Es increíble, o sea, hay una caminería
que no está mejorada, que no hace accesible. Hay un ómnibus que solamente viene lunes, miércoles y viernes, o sea, te tenés que quedar acá o te tenés que quedar en Valle, y eso realmente ha complejizado muchísimo el acceso, la accesibilidad, que si bien es cierto que no implica inclusión, pero hacia la inclusión, la accesibilidad, ya sea de los servicios, como, claro, de la educación, de todo lo que tiene que ver con ejercer los derechos ciudadanos, y bueno, y también todo lo que vos planteabas de recreación y cultural, ¿no? Que eso también se ha visto mermado. Nosotros tuvimos una excelente gestión de centros MEC que llegó a todos los rincones del departamento, con actividades, con propuestas, involucrando a los jóvenes, pero bueno, ahora en este momento vemos cómo los centros MEC están siendo prácticamente desmantelados. Tenemos la compañera coordinadora que nos transmite permanentemente la situación, que es bastante preocupante, y bueno, creemos que ahí el rol de una intendencia de La Valleja del Frente Amplio va a ser fundamental, ¿no? En poder generar espacios culturales, recursos dirigidos justamente a generar cultura y acceso a la cultura, a la recreación. Bueno, vemos localidades como Solís, o como Mariscala mismo, que conoce muy bien Cecilia y puede contar. Lo único que se logró fue un liceo de tiempo extendido, que tengan talleres los chiquilines, pero a nivel deportivo y recreativo todavía falta muchísimo. Varela también, Valle y Ordóñez ni que hablar, ¿no? Que siempre es una localidad que queda como perdida, y los propios habitantes nos dicen, acá lo único que hay es un club nocturno, donde, bueno, se genera todo tipo de situaciones, ¿no? Que hemos también tenido que trabajar desde el rol que nos toca, de explotación sexual infantil, de abusos, de maltratos, de violencia. Entonces, bueno, la vulneración de derechos en esto que vos decías del aislamiento y de, bueno, cómo el departamento está distribuido a nivel territorial, creo que es un gran desafío para la Intendencia, para nosotros poder también plantear. Y lo del acceso a la tierra, por supuesto, porque el acceso a la tierra es un bien productivo, pero además yo pensaba, Jacqueline y compañeros todos, en el valor simbólico que tiene la tierra, ¿no? Esto de que decíamos siempre está asociado a la vida, bueno, a la fertilidad, a la identidad también de un lugar, a la herencia cultural, al poder y a la toma de decisiones, ¿no? Porque por algo solamente el 19% de las mujeres accede a la tierra en nuestro país. Yo pensaba eso. Y bueno, en La Valleja, que somos 59.000 habitantes, hay 30.000 mujeres. Y habitantes en el medio rural, 6.070. Yo decía, pero qué desproporcionados que estamos, mal distribuida la población. Y bueno, y cómo generar desde la Intendencia Departamental del Frente Amplio propuestas para que, bueno, se pueda poblar, ¿no? Se puedan quedar los que quieran quedarse, pero con un sentido, con proyectos de vida que tengan realmente un sentido y puedan ejercer, como vos decías, los derechos económicos, sociales, culturales, y todo también en relación a lo que tiene que ver con un sistema de protección de derechos. Y yo pensaba ahí en el rol del Estado, y bueno, si tenemos este gobierno a nivel nacional, lograr un gobierno a nivel departamental con esta perspectiva va a ser todo un desafío, ¿no? Y bueno, y por ahí me quedo pensando en eso, en cuáles serían los desafíos que vos ves ahora para estos próximos 5 años, y si hubiera un gobierno departamental frente amplista, que es lo que queremos tener, y por lo que estamos trabajando y formándonos y aprendiendo como en la instancia de hoy, bueno, ¿cómo sería posible eso a nivel de La Valleja? ¿Vos cómo lo ves, viable o ya te veo la cara, difícil? No, primero creo que como Frente Amplistas tenemos capacidades donde complementarnos, es lo primero que creo. Ustedes saben que yo soy del MPP pero nosotros tenemos condiciones para poder pensar y aportar desde otro lugar. Y tenemos condiciones y saberes en cada uno de los compañeros re valiosos para poder pensar en proyectarnos en un territorio. Entonces eso es lo primero que creo que tenemos que trabajar, es en articular nuestras capacidades para poder pensar un territorio. El conocimiento, yo siempre digo, por eso ahí apuntalé a Goyo y a Emiliano y a Adolfo, que ninguno me dio corte, pero que son los conocedores, digamos, del territorio de La Valleja, y a Javier también le dije, vos
porque también el conocer el territorio es lo que te permite a vos visualizarte. Bueno, está Álvaro ahí, que no, hoy no lo saludé, pero que me parece que tenemos condiciones de pensar desde el territorio las respuestas. La situación de desarrollo con este enfoque integrador y con esta mirada que estamos hablando va a ser difícil en estos 5 años sin ninguna duda, porque creo que las políticas públicas no van a estar presentes como hasta ahora. La disponibilidad también creo que para un gobierno del Frente Amplio, de una intendencia, van a tener sus niveles de dificultad, pero también tenemos que capitalizar el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido de la institucionalidad en todos estos años y entender que existen mecanismos para acceder y mecanismos con los que hay que trabajar y manejarse. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que conocemos, yo qué sé, conocemos el instituto, conocemos el Ministerio de Ganadería, conocemos el Ministerio de Industria, tenemos que buscar las estrategias para que los sectores de la población más frágiles accedan a las herramientas que estén disponibles. Eso no va a ser una tarea sencilla y no va a ser como era en los gobiernos del frente, donde, yo qué sé, iba o el Chengue, Emiliano, o iba Adolfo a ver, trabajar en una comunidad. ¿Se entiende? No va a ser eso así. Pero bueno, tendremos que buscar estrategias. Lo otro que me parece que también tenemos es ahí experiencias muy buenas en otras intendencias, yo que sé, Montevideo, Canelones, donde tenemos antecedentes de trabajo y donde tenemos que buscar la complementariedad incluso a través de, aunque no seamos territorialmente, estemos territorialmente juntos, digamos, ¿no? Y me parece que va a ser difícil, pero creo que también hay toda una tarea que tenemos que desarrollar en el contacto directo con la gente y estando en el territorio y buscando generar a través de las intendencias los espacios donde o podamos retransmitir las políticas que sean adecuadas a nuestra concepción ideológica y a lo que entendemos que construir, que vengan de la administración central, y si no ver de generar herramientas concretas desde la Intendencia para poder dar respuesta. Eso siempre va acompañado de recursos y los recursos también van a estar limitados. Pero bueno, creo que ahí vamos a tener que poner imaginación, iniciativa y mucho trabajo, ¿no? Me parece que es una realidad. Y lo otro que sí me parece es que no hay forma que salgamos de esta si no es complementándonos entre los frente amplistas para poder acceder a los espacios y para... Pero yo insisto en esto que no es para que el Frente Amplio gane, es porque nosotros entendemos que hay una tarea para hacer y porque hay un conjunto de sectores de la población rural que requiere el apoyo y que el Frente tiene una mirada de priorización de esos sectores. Entonces, es por eso, porque entendemos que hay mejores formas de dar condiciones de vida y de trabajo para todos, para los frentistas y para los no frentistas. Entonces, tenemos una tarea para hacer y lleva un esfuerzo importante de los espacios que nos toquen, ¿no? No sé qué les parece si habilitamos la ronda de preguntas. Una de las cosas que yo quería agregar a esto que decía Jacqueline es de que también todo un desafío quedó pendiente de lo que comenté, el cambio social y el cambio cultural, ¿no? Que eso habría que profundizarlo. Y nosotros nos habíamos planteado transversalizar, ¿no? Todo el programa y el trabajo que podamos desarrollar desde la Intendencia Departamental con una perspectiva de género y generaciones, justamente por eso, ¿no? Porque creemos que el cambio es de mirada, pero es de cabeza, como decías vos, es cómo nos pensamos, cómo pensamos a las mujeres, cómo pensamos a los jóvenes, y bueno, y desde ahí sí poder instrumentar y articular con un sentido también las políticas públicas y la articulación de esto en el territorio, ¿no? Y bueno, creo que el cambio profundo es cultural. Sí, Jacqueline. Que antes de que Goyo me diga que no lo hice, que ya me dijo, y creo que como nosotros incluso dentro del Frente Amplio visualizamos el rol de las mujeres y los espacios de toma de decisiones, ¿no? Yo en 70 años de Instituto de Colonización fui la primer presidenta mujer del instituto, ¿no? En 5 años antes de que yo empezase, entró Nilsa Pérez, que fue directora de UTU, perdón,
a al directorio del Instituto de Colonización, obvio que con un directorio del Frente Amplio, ¿no? Con un gobierno del Frente Amplio. Entonces, la primera mujer en 65 años que se sentó en 63 años que se sentó en el directorio del instituto, fue Nilsa, ¿no? Y después en la presidencia yo. Y eso también tuvo sus dificultades, ¿no? Porque bueno, porque no es sencillo, porque el ambiente del agro también tiene una mirada bastante masculina y bastante peso de los hombres en ese proceso. El trabajar incluso en un directorio donde todos eras hombres y yo era mujer, ¿no? Y que en realidad muchas veces hasta era la más joven de las que estaban ahí, que de joven no tengo nada, pero era la más joven, y tenía sus cosas que había que plantarse, ¿no? Y me parece que el reivindicar los espacios de toma de decisiones, la autonomía para poder resolver y para tener una posición clara, para defender nuestras posiciones, también es algo que hay que construir y hay que construirlo dentro de nuestra propia fuerza política. A mí no me dio, la verdad, para revisar cómo quedamos constituidos, digamos, en el Parlamento, cómo quedamos en los distintos lugares, pero bueno, podrán ver que también tuvimos también armados de gabinetes con bastantes hombres, hoy hay un montón de hombres en ese proceso, que yo no digo que tengan que ser todas mujeres, lo que digo es que tenemos que trabajar hacia la equidad en el acceso y a poder dar los espacios, dar y nosotros pelear por los espacios para eso. Con las dificultades que también eso tiene, ¿no? Porque bueno, porque en realidad es una batalla que nosotros tenemos que dar incluso con nosotros mismos, ¿no? No es solo, no es que los demás tengan que batallarla, yo también la tengo que batallar conmigo misma, y y me parece que ese tema del espacio y la toma de decisiones y del poder visualizar en los espacios de toma de decisiones es un componente fundamental. Y eso es para las instituciones públicas, para los ministerios, para los espacios, pero también es en las internas de las familias, en los espacios grupales, en los espacios de participación, en todos esos lugares, y dar y reclamar el lugar que le corresponde a cualquier individuo, seas varón o mujer, con el derecho que tenés de poder tener tu posición y poder defenderla, ¿no? Iliana. Sí. ¿No? Si querías comentar algo más. No, estaban pidiendo la palabra, creo, y hay un comentario en el chat. Sí, pidió la palabra Goyo y después Javier Umpierres. En realidad, ya que me sacó lo que le iba a decir, porque me parece que la lista nuestra, yo quería que tratara ese tema también, Jacqueline, cuando habíamos conversado, porque la lista nuestra tiene una particularidad que buscó el nombre par, lo trató de llevar a la lista en el tema paritario totalmente, y la idea cuando se armó la plancha de Dile fue poner una mujer, un hombre, y tuvimos problemas para conseguir los últimos hombres para emparejar la cantidad de mujeres que teníamos en la lista, ¿no? Creo que frente a esta situación que vos planteabas, ya que que en el Parlamento que los vericuetos que se han hecho poniendo las ternas y que después terminan no llegándose a la cantidad de proporción de mujeres que buscaba la ley, bueno, la lista nuestra en la plancha de Ile se buscó bastante tratar de hacer eso, yendo un poco más avanzado y ser uno y uno, y bueno, y con Iliana liderando la lista, siendo la cabeza de lista, nos parecía importante poder hacer un paralelismo con lo que te tocó a vos en un medio, no solamente de colonización, sino creo que también dentro de lo que eran las autoridades de la parte agropecuaria, era la única mujer, tal vez si bajabas a nivel dentro del Ministerio de las Direcciones, había dos mujeres más en el último periodo, pero bueno, no es lo común. Entonces era un poco rescatar esa parte. Habilitamos a Javier y después a María Cristina. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Javier. Bien, bueno, buenas noches, compañeros. Gracias por invitarme a participar. Un saludo a Jacqueline y gracias, Iliana, que también ayer estuvimos charlando y me invitaba.
sumamente importante el informe y enriquecedor que hace Jacqueline y el planteo. Evidentemente, nosotros desde el Frente Amplio de La Valleja tenemos un desafío enorme en todo lo que tiene que ver con la materia de inclusión, de género, de participación de la mujer, y en el área rural ni que tal vez. Yo más que nada me apunté para hacer alguna precisión, porque Jacqueline lo planteaba. Yo creo, obviamente, que un ejecutivo departamental del Frente Amplio, para lograr todo el trabajo en el área rural, va a ser bastante complejo, y no quiero ser en este sentido pesimista, pero evidentemente una intendencia con recursos muy acotados, donde la mayoría de sus ingresos se van en salario. La participación del Estado central, del gobierno nacional, ha sido fundamental en el avance de una serie de políticas de desarrollo rural. Nosotros hemos trabajado una serie de proyectos que han cristalizado en el interior, pero inclusive algunos recuerdo en Puntas de Gutiérrez, cerca de Varela. Ahí nos plantearon un día la posibilidad de electrificar en una zona, ya habían hecho un proyecto, le salía muy caro. Volvimos a insistir, y era una empresa que se dedicaba a la producción de papas, papero, y las que trabajaban la tierra, las que trabajaban en el emprendimiento, eran 30 mujeres de José Pedro Varela. Hicimos un esfuerzo grande en convencer, se trabajó obviamente con OPP, Ministerio de Ganadería, UTE, y se logró llevar la electrificación, porque si no se hubiese llevado la electrificación ahí, la empresa iba a arrendar otro predio y se iba a ir. Y hoy sigue funcionando, pero todo esto, evidentemente, porque hubo un gobierno nacional con una mirada en esa dirección, no solo del apoyo a la producción, a todo lo rural, sino también nosotros insistimos en que tenía que ver que eran mujeres, madres, jefas de hogar, muchas de ellas de la localidad de José Pedro Varela. Y en Puntas de Godoy, allá por Varela, por Valle de Ordóñez, que ahora lo nombraba Ileana, también hubo un proyecto similar, pero tenía que ver con una escuela rural, creo que era la 35, Puntas de Godoy, donde ahí se cayó el proyecto y volvimos a insistir, y el Ministerio de Industria logró conseguir unos recursos, unos dineros extras para que el proyecto se cristalizara. Y digo esto porque hoy nos miran desde el mundo entero y nos dicen: los uruguayos se suicidaron a la hora de elegir un nuevo gobierno. Y evidentemente todos los días que nos despertamos y nos acostamos con una noticia terrible desde el punto de vista político, vamos analizando lo importante que fue tener el gobierno y la infinidad de cosas que se hicieron en todas las áreas. Relato algunas de las importantes en materia de que la gente, podamos dar respaldo a que la gente se quede en el medio rural, y cuando son colectivos grandes, mucho mejor. Y después, bueno, hubieron una serie de intervenciones, también OCE hizo alguna intervención, porque el agua potable también es importante en alguna escuela, de electrificación varias en el departamento, pero evidentemente vamos a tener que ingeniarnos desde la Intendencia Departamental para poder dar respaldo y ayudar, porque reitero, sin la decisión política de un gobierno nacional, que lo veo con pocas ganas e intenciones, recién se hablaba de lo que era la LUC, la LUC se relató todas las debilidades que tenía, para un gobierno neoliberal son fortalezas, pero además claramente privatizadora. Se logró podar algunas cuestiones en el Senado y en diputados, pero evidentemente es una ley, entre otras cosas, antipopular, pero privatizadora. El área Ileana hablaba, y sabemos de su perfil en el área educativa,
y evidentemente en educación es donde está más la impronta privatizadora. Así que quería decir estas cosas y agradecerles que me hayan hecho participar. Además nosotros, les comento a algunos compañeros, el MPP La Valleja ha tomado una decisión de habilitar a los 3 candidatos del Frente Amplio en una intención, yo aprovecho a decirlo porque esto es algo nuevo, en una intención de, al no tener una candidatura propia, poder dar lo máximo en función de que el Frente Amplio gane. No dejamos de respaldar al compañero Fuentes, pero quien quiera votar la 609 con Julián e Iliana lo puede hacer, y quien quiera votar a Cecilia con Daniel Ximénez lo puede hacer. Por lo tanto, todos los máximos esfuerzos en función de que el Frente Amplio de La Valleja logre el objetivo fundamental. Y fundamental además, y cierro porque a veces los Zooms se hacen muy largos cuando monopolizamos mucho, pero evidentemente la cuestión cultural en lo que tiene que ver con las políticas de género son fundamentales. Yo creo que las nuevas generaciones vienen mirando distinto y trabajando distinto en función de el género y de la participación de la mujer en todos los ámbitos, como tiene que ser, en igualdad de condición. Y yo creo que si podemos lograr hacer un empuje desde la Intendencia Departamental en ese sentido, creo que los resultados van a ser bastantes. Así que reitero mi agradecimiento, un saludo a todos, y capaz que me tengo que salir un poquito, pero sigo siempre a las órdenes, y cuando quieran no duden en solicitar que alguna información podamos tener o aportar lo que sea posible. Gracias. Gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a María Cristina, que le había pedido. Buenas noches, yo soy de Colonia, ¿me escuchan? Y Perfecto. la verdad que sí, el tema es para cualquier departamento, porque realmente, y le voy a hacer a Jacqueline la misma pregunta que le hice hace poco a la ex presidenta del MIDES. ¿Cuánto de fortaleza dejó nuestro gobierno? Del INAU. ¿Cuánto de fortaleza dejó nuestro gobierno en esas comunidades donde tú decís que hay gente habitando, colonos, donde todas nuestras instituciones han tenido que hacer aportes allí, trabajar? ¿Cuánto de fortaleza dejamos para que esas personas puedan darse cuenta de la diferencia y actuar por ellos mismos? Yo soy psicóloga social, operadora en psicología social, por eso siempre voy a la fortaleza. Entonces, ¿cuánto cree Jacqueline que hay de fortaleza para que las personas, esos colonos, puedan por ellos mismos defender lo logrado? Es sencillamente esa pregunta. Gracias. Te habilitamos, Jacqueline, para que la contestes si querés. Sí, solo esa pregunta. No, es facilísima la pregunta, vamos bien. No, yo creo que yo lo primero que voy a hacer es una síntesis de las fortalezas que son como materiales, digamos, ¿no? Pero es una barbaridad lo que voy a decir. Pero el hecho de que hayamos incluido 133.000 hectáreas y que más de 3.000 familias estén en las tierras de colonización, y que tengamos 200 emprendimientos productivos con más de 2.000 familias adentro de las tierras del instituto, que hayamos adjudicado a sindicatos de asalariados rurales como el Sindicato de Peones de Estancia, el Sindicato del Arroz, a la gente de UTAA, que hayamos intervenido en esos territorios, ese hecho ya de por sí es una fortaleza, porque la gente está ahí, porque puede vivir, puede trabajar, puede mantenerse, y esa gente accedió porque se presentó un llamado abierto, sin ninguna tarjeta, sin ninguna recomendación, nadie hizo ninguna acción para que fuesen tales o cuales, ¿no?
Logramos también que muchas organizaciones de productores y de asalariados rurales y de jóvenes accediesen a la tierra, algunas de ellas sí de forma de acceso directo, por definición del directorio. Empezamos un proceso con los llamados de agroecología, con una mirada de agroecología que también tiene mucho que ver con esta mirada del respeto a los otros y de poder pensar también cómo construir un modo distinto de producción. Empezamos bueno, en La Valleja tenemos un llamado que se hizo para La Valleja, para jóvenes rurales que tenían priorizando los proyectos agroecológicos, que ahí cerca de Villa, ¿cómo es Goyo? Villa del Rosario. Villa del Rosario, Villa del Rosario, Villa del Rosario, y lo otro que me parece que, o sea, yo creo que eso, marcamos una línea, ¿no? Nos faltó tiempo y creo que el que la gente esté ahí ya es una fortaleza. Incluso como era muy cómico, porque en general, no sé si son, o sea, no sé, no nos fue muy bien, digamos, lo rural, se podría decir, en las elecciones. Entonces, no podría afirmar de dónde son, ni que reconocieran el trabajo, no. Pero yo creo que eso es una fortaleza y la transparencia en la gestión y la metodología de trabajo es una fortaleza. Creo que también es una fortaleza el hecho de que estén las mesas de desarrollo rural, con las dificultades o no que tengan de participación de la gente y con algunas mesas que tienen presencia fuerte y participación fuerte de organizaciones y otras más frágiles, pero nos encontramos en un espacio, discutimos cosas, nos dijeron esto por acá no, por el otro lado sí, esto no lo vamos a aprobar porque o no nos dieron el aval para hacer determinados proyectos de ganadería, y eso es una fortaleza. Eso que decía Javier recién, ¿no? De todos los proyectos de electrificación rural, la presencia del MEVIR en distintos territorios, los centros poblados, las intervenciones de MEVIR dispersas, la infraestructura está en el territorio. Yo sé que es infraestructura y que en realidad, y eso también habla de la llegada de derechos, digamos, de la gente. Creo que nos faltó capaz que más trabajo en el tema de no sé cómo nombrarlo, porque es como de los procesos de organización, más allá que trabajamos muchísimo con los procesos de organización, el Ministerio de Ganadería tenía una línea concreta, la Dirección de Desarrollo, que era el fortalecimiento institucional, que teníamos una articulación entre desarrollo rural y el instituto, y ellos tenían líneas de fortalecimiento institucional, y nosotros hacíamos llamados, la gente que estaba en el fortalecimiento institucional presentaba los proyectos del Instituto de Colonización, hicimos un proceso de fortalecimiento, que creo que eso se va a reconocer. Hoy están pasando otras cosas, yo qué sé, desde gente que se presenta con una nota al instituto a decir, bueno, yo quiero que me adjudiquen tal tierra, cosa que durante muchos años eh, podría haber pasado, pero no tenían trámites, ¿entiendes lo que digo? No, claro, nosotros le decíamos, bueno, tenés que presentar un llamado abierto, tenés que esperar a que el llamado esté, bueno, van a pasar un conjunto de cosas. Creo que más tarde o más temprano la gente también, la gente y las organizaciones y los productores también van a poder visualizar eso, que llegaron a un lugar sin que nadie, sin ninguna recomendación, sin ningún diputado, senador, director de un ente los apuntalase. Porque lo van a reconocer porque también son los sectores más vulnerables y en este escenario no van a ser los priorizados, ¿no? Ya le dije recién, cuando las autoridades del ministerio dicen que todos somos productores familiares porque tenemos familia, digo, tenemos algunos problemitas, ¿no? Entonces, no hay duda tampoco que los priorizados no van a ser los asalariados rurales ni las asalariadas rurales, no hay duda. Empezamos ya con una negociación que no llega ni a cubrir la pérdida salarial, ¿no? Con el PIT-CNT de punta, porque bueno, porque tenemos un 2 y un 3% de negociación, de recomposición salarial que no va a cubrir los cambios de valores de la canasta.
Entonces, no hay ninguna duda que no van a ser los sectores priorizados, menos con autoridades en ganadería que dicen que son los representantes de los productores, y no son de los productores familiares, son de determinados sectores. Entonces, empezamos este proceso cerrando los llamados de agua para la producción, de PIC, una cosa que había hecho la Dirección de Desarrollo con el Instituto de Colonización, con el INIA, con el Plan Agropecuario, elaboramos, no sé, 4 o 5 instituciones en hacer un proceso de selección. ¿Qué pasó en la primera instancia? Lo dieron de baja. Y no es porque no haya plata, es porque la plata está, porque hay un endeudamiento externo con el Banco Mundial, y esa plata está. ¿Qué hay que hacer? Hay que planificar cómo se ejecuta y cómo se financia, cómo se dan las partidas. Pero lo primero que pasó es eso. Bueno, nada, se harán otros llamados y habrán otros perfiles, y otra gente, y otras priorizaciones. Y eso, yo capaz que estoy convencida de que mucha de la gente que durante muchos años le dio mucho trabajo incluso acceder a la tierra, y que yo me las encontraba en los lugares donde hacíamos las adjudicaciones y me decía nosotros nos presentamos una familia, nosotros nos presentamos y no salimos, y van como la cuarta vez que nos presentamos y no salimos, y cosas no sé qué. Y era así, porque la demanda es altísima. Yo le digo, bueno, tal, lo que no tiene que bajar los brazos. De rebote no, se siguieron presentando y fueron adjudicadas una tierra impresionante en Tacuarembó, ahí sobre la propia Ruta 5, y que en realidad en la colonia Gutiérrez Ruiz. Entonces, nada, yo creo que en el más acá o más allá la gente va a entender que eso es así. Creo que igual nos merecemos una buena crítica, una autocrítica, digamos, de que nos faltó proyectar más, digamos, sobre, sobre la importancia de defender sus derechos, sobre que también esta lucha hay que mantenerla y reivindicarla. Nosotros también, como frentistas que somos, no usamos la institucionalidad para decirle, a ver, bueno, como yo soy del frente, vos vas a acceder a la tierra, ni se nos ocurre, ¿no? Cosa que pasó en otras épocas en el Instituto de Colonización. Y somos frente amplistas, y no es lo que hay que hacer con la institucionalidad, y lo que tenemos que hacer es un trabajo fuerte desde la institucionalidad de acceso a derechos a las personas y a las familias, y de acceso a derechos a la población en términos generales y a los colectivos, pero después también tenemos que hacer otro trabajo que es más de la fuerza política, digamos, que está vinculado a cómo ese accionar transparente y justo, digamos, para todo el mundo, en igualdad de condiciones, también pueda ser visualizada con la definición política que tenemos, por qué trabajamos para eso, por qué es prioritario para nosotros. Sin duda, igual nos merecemos una buena autocrítica, y yo, por ejemplo, nada, creo que sí, que nos faltó cosas, y que nos faltó llegar a más, y que no sé, no puedo decir que nos faltó ritmo porque estuve 6 años en la toma, pero en realidad capaz que teníamos posibilidades de hacer más cosas y de construir más lazos y de generar de mayores llegadas al territorio, y de romper también más las barreras de la burocracia, de la institucionalidad y de la... hicimos un esfuerzo importante y gastamos muchas horas en institucionalidad y eso. Y lo otro que realmente creo que tenemos que tener claridad, yo insisto con esto de cómo miramos al otro compañero, sin importar de dónde sea, y cómo logramos construir con el otro las cosas que entendemos que son justas, sin importar de dónde sea. ¿Se entiende? Dentro del Frente Amplio, dentro de la... Entonces esas cosas, a veces tuvimos también, no sé, me parece que también sí nos faltó, está ahí, dice Parla Valleja, que estás escondido atrás de un nombre que no se conoce, que pareciera que nadie o casi nadie quiere encarar una autocrítica seria y profunda. Yo creo que nosotros sí nos podemos hacer una autocrítica, y por algo perdimos el gobierno, ¿no? Tenemos que tener claridad, si no, no estaríamos en este escenario. Alguna cosa hicimos mal, no hay duda, porque trabajamos un montón, hicimos un montón de procesos de distribución de riqueza, generamos un montón de herramientas, fortalecimos la institucionalidad, fortalecimos el Estado.
todas esas cosas las hicimos y perdimos, ¿no? Bueno, es una realidad. Lo que también creo que en este momento nosotros, Omar, muy bien, ya igual iba a averiguar cómo te llamaba, pero lo que me parece que nosotros también tenemos en esta etapa, que está capaz que sí, que es cortoplacista lo que estoy diciendo y que no estoy profundizando en la autocrítica, pero creo que también tenemos que fortalecernos en abrazarnos para defender las intendencias y para llegar a los mayor de los lugares con la mayor de los compañeros. Así no tengamos la dirección de la intendencia, vamos a pelear en cualquier lugar en el que estemos sentados, como ediles, como alcaldes, como lo que sea, vamos a pelear por los derechos de la gente. Vamos a perder, como perdimos con la LUC, ¿no? Porque ninguno de los senadores ni los diputados está contento con ese proyecto de ley. La laburaron para sacar cosas que poco más que no tenía como mucho más vuelta, que era peor dejarlo así que ponerte a negociar con los otros. Pero me parece que nosotros lo que tenemos ahora es con claridad y con mucha convicción política salir adelante, a remar las intendencias y a remar las alcaldías y los ediles y los espacios para poner nuestra voz, y para encontrar las brechas donde podamos generar alguna alternativa para la gente, porque la situación no va a ser fácil y porque en realidad va a haber muchas más necesidades de las que tenemos, más allá de que yo no sé, no tengo duda que errores cometimos. Yo soy una de las que me critico, digo, bueno, el otro día me dice un compañero, en una colonia que eran 11 familias, todos lecheros, no sé, un voto sacamos. Le digo, no me puede, me quiero matar y me siento hasta culpable. Pero bueno, es una realidad. Nos faltó trabajar desde la concepción ideológica de la defensa de los derechos, de entender por qué lugar se defienden los derechos y yo espero también, igual que la gente, siga defendiendo los espacios de participación donde se van a encontrar para discutir y donde nosotros también nos vamos a encontrar. Tenemos dos No manos sé. levantadas, la de Adolfo y la del Goyo, y anda por ahí Elena, que me gustaría escucharla también. Habilito a Adolfo. Hola. ¿Cómo andás, Jackie? Bueno, mira, dos cosas. Primero, acerca de la pregunta esa, si dejamos fortalezas en las comunidades. Mira, es muy difícil medir lo que dejamos las fortalezas. Las fortalezas que quedaron, y creo que la gente no ha terminado de evaluar, y a la larga el tiempo va a encargar quizás de saldarlo, es que las cosas que se lograron por la participación de toda la gente. Y sí, después es muy difícil que la gente, partimos de un lugar o de un departamento donde las cosas se arreglan todas hablando con una tarjetita en la intendencia, el 1 a 1. Eso lo sabemos de más. La intendencia hace un trabajo muy, muy fino en eso, y la Diputación Blanca también. Todos lo sabemos cómo trabajan. Cansados estamos de pasar por algunos lugares, están en reuniones con el diputado y no van a una reunión para electrificación rural. Y bueno, esas cosas pasan. Y la situación donde la cual partimos es de muy baja participación, porque la gente no está acostumbrada a participar. Y lo que dice ya que de los campos de colonización, bueno, el delegado de Un Solo Uruguay de La Valleja es colono. Es uno de los adjudicatarios de la colonia Morosoli. Y bueno, esas cosas te pasan, ¿qué vas a hacer? Son cosas. Lo que sí me queda claro es que se hizo mucho. Lo que no supimos, capitalizarlo con la gente, creo que eso es una cosa que es un tema importante. Porque tampoco se le preguntó a nadie qué iba a hacer, qué votaba y a quién le importaba que votara. Eso fue una cosa clara. Se trabajó en los colectivos de mujeres, nos cansamos de ir con mujeres, con la educación, las rondas de salud. Hay mil cosas que se hicieron, y bueno, las mujeres rurales participaron y tuvieron un lugar de participación. Y yo creo que lo que vale es eso. ¿Que tenemos que tener poder? Sí, lo tenemos que tener poder.
Pero más allá de los votos del agro, perdimos por muchas cosas, entre ellas los votos del agro, ¿sí? Pero no creo que tampoco buscando culpables, sí, cometimos muchos errores, pero digo, no fueron ni siquiera a sabiendas, y muchas veces no supimos capitalizar las cosas que se lograron. Eso fue, para mí el error más grande fue no haber capitalizado. Quizás eso, digo, no sé cómo hacerlo sin cobrarlo, porque es difícil, pero ¿cuántos proyectos de electrificación rural se lograron donde no tenían luz hace 1000 años? Se logró la policlínica en Barriga Negra, en Estación Solís, y vos vas y ahí no hay votos del Frente Amplio. Digo, es así. Y sin embargo, las políticas fueron trabajadas por ellos y generadas por ellos, y nosotros las llevamos adelante y tratamos de hacerlas llegar. En algún momento lo valorarán, no sé. Pero va a ser muy difícil cambiar esta realidad. En un posible gobierno del Frente Lavalleja, sí, va a ser muy complicado con un gobierno nacional de este tipo, y claro, vamos a tener recursos muy menguados, muchos caudillos locales en contra, haciéndote todo lo contrario, pero hay muchas cosas para hacer que se pueden hacer y tratar de trabajar con la gente. Yo creo que la clave está en trabajar con toda la gente e involucrar a la gente en los cambios. Si no logramos involucrar a la gente en los cambios, no vamos a lograr un cambio de mentalidad y un cambio de cabeza, que es lo que precisamos. Eso va a ser la clave de todo esto. Y bueno, como aporte, eso. Después todo lo que se hizo, ni hablar, en colonización, desde sacarle el campo a Llorelo, que lo tenían, nadie sabe, porque uno pregunta a los vecinos, pensaban todo que era el campo Llorelo y de casas, la famosa colonia Morosoli, eran arrendatarios de Banco de Colonización a $25 la hectárea. Eso es historia, pero es así. Y hoy tenés a 33 colonos metidos allí. ¿Con problemas? Sí, 1000 problemas. Capaz que se le erró en la adjudicación, sí, capaz que sí, pero a nadie se le preguntó a quién votaba. Eso también es clarísimo. Lo mismo en la colonia del campo de Jaso, en la colonia de Polanco, que también se puede poner como ejemplo. Son todos asalariados rurales, a pesar de que el ministro hoy dice que se le dio a los asalariados rurales en detrimento de gente más capacitada. Parece que tenés que tener una capacitación especial para poder acceder, no podés ser asalariado rural para acceder a un campo, no sé. Yo lo llevaría a que viven en la colonia Polanco, por ejemplo, el grupo de Polanco, a ver cómo son. Y son todos, no son frentistas, pero no importa. Yo qué sé, es todo un desafío, creo que la Intendencia es un desafío importante. Lavalleja es un departamento muy especial, pero yo no bajo los brazos. Quizás podamos dar vuelta a la tortilla. Le dejo la palabra a otro. Goyo. Yo iba rescatando un poco de una de las cosas que planteaba Jacqueline, ¿no? Y tal vez me he enganchado con lo de Adolfo también. Y nosotros muchas veces trabajamos desde los diferentes lugares que nos ha tocado y no hemos tenido en cuenta si son del frente o son de otro partido. Generalmente nunca preguntamos qué partidos son. Y creo que eso es lo que planteaba un poco Jacqueline, ¿no? El tema de la ética del frentista. Y así, cuando planteaba eso Jacqueline recién, me acordaba de hace menos de un mes, andaba circulando el video de la gente haciendo cola para hacer changas en la Filarmónica y en Mina. Entonces, creo que eso es lo que si nosotros llegáramos a poder lograr el gobierno del Frente Amplio en la Intendencia de Lavalleja, lo que hay que mantener es esa ética, es decir, no atar un trabajo por un voto. Probablemente perdamos la siguiente elección, como perdimos tal vez a nivel nacional por no hacer esa diferenciación. Pero creo que lo que nos tiene que caracterizar y diferenciar, y que a la larga la gente se dé cuenta de lo que nos diferencia una ética y no estar jugando con la necesidad de la gente. Si sos un ciudadano que merece la política, se te tiene que dar independientemente a quien vote. Y eso es lo que tenemos que mantener, que nos caracterice
Nos habrá costado el gobierno nacional, nos podrá costar a futuro, pero no se puede perder nunca. Elena, no sé si estás por ahí. No le puedo conectar el micrófono a Elena, así que no sé si alguien más quiere participar o quieren ir cerrando. Capaz que una cosa que también, yo coincido con lo que dice Adolfo y el planteo que hace Bollo, ¿no? Porque, porque bueno, hay cosas que nos diferencian y está bueno que nos sintamos así orgullosos de tener una diferenciación en ese sentido y de pelear por un Estado fuerte, por un Estado protector de la gente con los derechos más vulnerados, por haber hecho el MIDES, por haber hecho la ley de 8 horas, para los asalariados rurales, por la ley de, de, de protección de las mujeres, o sea, por haber hecho el FONASA, o sea, tenemos una lista interminable de cosas que se generaron, digamos, en los gobiernos del frente y que los hicimos pensando en todo, ¿no? Este, y bueno, me parece que sí, sí capaz que creo que en algunas etapas y ahí pensando en algunos de los procesos que se dieron en el último tiempo, en la época de la campaña y que también tenían que ver con lo rural, nos falta un poquito de escucha y capaz que un poco de humildad también para poder bajar a tierra y poder conversar con la gente y ver, más allá que tenemos muchos vínculos con todo, con las organizaciones, con la gente en el territorio. En general, yo no conozco mucho todos los otros lugares, pero de la gente que laburamos en desarrollo rural y el instituto y yo qué sé, el MEVIR, todo, tenemos un vínculo muy cercano con la gente. Se ve que tampoco eso alcanzó, porque bueno, eso que decía Adolfo, que me voy enterando, ¿no? Que el delegado salió de la Morosoli, que cuántas veces estuvimos ahí discutiendo con la Morosoli, hicimos miles de cosas, obra de MEVIR, electrificación rural, acceso a la tierra, ¿no? Sanear el instituto de colonización de gente que en realidad nunca podría haber sido colono y que no le podemos subsidiar 30.000 pesos por mes a alguien que tiene un cargo de función pública hace 20 años. Igual eso va a volver a pasar porque hay casos que no terminamos y van a seguir. Ahora, lo que yo digo es que nosotros también tenemos que valorar esa otra cosa, ¿no? De pararnos desde la ética, desde la responsabilidad institucional, de que queremos y sabemos la necesidad de un Estado fuerte, que el Estado no tiene por qué ser gordo, ni caro, ni nada de eso, tiene que ser un Estado fuerte, con condiciones para responder, ¿no? No tiene por qué ser algo que en realidad no se pueda manejar, porque en realidad, en la medida que, con todo este planteo de que hay que reducir los gastos del Estado, cosa que también planteó el Agro durante muchísimo tiempo, cuando en realidad los 2 minutos estaban pidiendo baja del gasoil, aumento del dólar, ¿no? Todas cosas que no van en contra de los trabajadores normales. El aumento del dólar es una cosa que perjudica a la mayor parte de la gente, menos a los exportadores. Entonces, nosotros creo que también, bueno, nos faltó como mucha, nos faltó estar más, y nos faltó estar más con la gente y hacer también más campaña
y hacer menos tweet y menos comunicaciones de otro tipo, digamos, y llegar más a los lugares junto con la gente. No sé si eso hubiese revertido la situación, ni sé, creo que igual es la lógica con la que tenemos que construir. Si somos rentistas, creemos la participación, creemos que van y te cuestionan las mismas cosas que estás haciendo y van y te dan como patuco y tenés que salir o a defender o a decir, bueno, está bien, me equivoqué, es cierto, o nos equivocamos, porque en general no es una decisión individual, casi nunca la que llevamos adelante. Y me parece que también tenemos ahí como una responsabilidad para adelante porque se vienen tiempos bravos, de mucha desigualdad, de vulnerabilidad para los trabajadores rurales, para los trabajadores en términos generales y para los asalariados rurales, ni te digo, ¿no? O sea, para los trabajadores en términos generales, pero los rurales, que están todos dispersos en el territorio, que no tienen hasta dificultad de organizarse, que no te pueden hacer una movilización, acá juntándose 200 o 300 o 400 o 1000 personas, va a estar muy difícil. También va a estar muy difícil para la producción familiar, porque si yo sé también y puedo reconocer que de entre el 2000 y el 2011 se perdieron más de 14.000 empresas chicas en el agro, que no necesariamente, no sé si son efecto del gobierno del Frente Amplio, pero bueno, la reducción existió. Y la Goyo, mal ahí. Ahora me hiciste perder. Que nosotros ahí con el tema de la producción familiar también vamos a tener un conjunto de dificultades porque el proceso de concentración de la tierra, y ya no hablo ni de los extranjeros, porque acá el problema, no sé si son extranjeros o nacionales la gente, el problema en realidad es que hay el 40 y pico % de la superficie nacional está en manos de las sociedades anónimas, de figuras legales, perdón, no solo de sociedades anónimas. Entonces, ahí esa lógica de desarrollo del agronegocio, que, a ver, somos un país agroexportador, siempre vamos a tener agronegocio y productores familiares, pero bueno, lo que tenemos que tomar es alguna medida para proteger a la producción familiar, que es el bastión de la soberanía alimentaria, de la generación de alimentos, de la generación de condiciones de vida y de trabajo en un territorio. Y yo no sé qué hubiese pasado tampoco si... Yo no sé si hubiese pasado tampoco si nosotros, con el desarrollo del agro como viene, con las empresas transnacionales, con todo, con las empresas de soja, con el negocio de la forestación, con el negocio de la propia lechería a escala, si nosotros no hubiésemos hecho políticas específicas para la producción familiar, no sería sé cuál es el escenario hoy. Lo que pasa es que el proceso de concentración de la tierra y la presencia de figuras legales es un fenómeno mundial. Y bueno, y vivimos en una sociedad capitalista, en una economía capitalista, y eso también es una realidad. Lo que sí tenemos que tomar es ahora tenemos que defendernos más que tomar algunas medidas, porque ahora lo que tenemos que hacer es defender esos territorios y esos sectores como con la gente, y con la defensa del Instituto de Colonización, y con la defensa de las políticas de desarrollo rural, con las políticas de llegada de condiciones de bienestar. Y va a ser una cuestión de resistencia, digamos, exclusivamente, porque bueno, excepto que tengamos intendencias y de esas intendencias tengamos los recursos para hacer políticas concretas. Pero bueno, creo que sí, que es una realidad que perdimos por muchas cosas, pero creo también que así como perdimos, tenemos que reconocer la cantidad de cosas que se hicieron y los cambios que se hicieron fundamentales en derecho. Hoy, el otro día escuchaba una actividad que hicieron sobre el tema de las mujeres y el acceso a derechos. Se votaron 29 leyes de las más diversas. Algunas están vinculadas con esto que les decía yo hoy del acceso a la tierra, pero también está la participación de las mujeres con un porcentaje definido en las compras públicas. Hicimos una ley de compras públicas donde productores familiares
de cerdo y de pollos participan y venden en conjunto al Estado, que les aviso que nació de la fuerza y el empeño que pusieron los productores de cerdo y de pollos en su momento, y de la alianza que lograron hacer con el Ministerio del Interior, que estaba, estaba Bonomi en el Ministerio y Charles Carrera, que la remaron mal para poder romper la barrera de la... Bueno, empezaron con ese proceso y después el propio Mides fue la que llevó la ley de compras públicas y no fue ganadería, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como una cosa bastante que tenemos que también que rescatar las cosas que hicimos bien y bueno, y aprender de las que hicimos mal para poder replantearnos cómo vamos a seguir. Y seguro que tenemos que batallar los espacios. Y acá el Goyo me hace, por suerte fue en privado, ¿no? Que me dice acá que cuando financiábamos a los asalariados rurales para venir a movilizarse, cuando allá en el 2005, a reclamar todo, condiciones de acceso a la tierra, todo, y teníamos unas herramientas concretas para los asalariados rurales de las organizaciones, que eran hasta facilitarles la llegada, la alimentación, los boletos y cómo llegar. Bueno, que durante años teníamos una herramienta concreta que era un convenio con la Universidad de la República, que el Toto hasta trabajó con nosotros, para trabajar con los asalariados rurales, para poder facilitarles la llegada a los consejos de salario, para que puedan venir y reivindicar sus derechos de poder discutir cuál es su nivel salarial. Entonces, yo lo que digo es que más allá de los 15 años, de los errores que cometimos, hay un cambio fuerte, incluso sociocultural y de derechos en muchas ramas. Eso no significa que todo lo hayamos hecho bien y no significa menos que todos estemos conformes con eso. Porque capaz que muchos de nosotros, yo querría haber podido avanzar muchísimo más con el Instituto de Colonización, hacer más adquisición de tierras, más llamados abiertos, poder sacar a todo el cascarriaje que hay en la tierra de colonización que no llegué a terminar, ¿no? Entonces, muy bestia mi forma de decirlo, perdón. Pero bueno, no llegamos porque también somos respetuosos de la institucionalidad, porque los procesos se tenían que hacer judicialmente, porque hay que cuidar la institución y porque hay primero que proteger la institucionalidad para poder tener una herramienta disponible en el mediano y largo plazo. Y bueno, nada, yo qué sé, yo particularmente, más allá de todo eso y de las cosas en las que no estoy de acuerdo, estoy orgullosa de los gobiernos del Frente Amplio y creo que tenemos muchas cosas para dar para adelante y que tenemos muchas cosas para complementarnos entre nosotros. Y que todos hemos aprendido de los distintos lugares en los que hemos estado y que nos ha tocado cosas que nos van a permitir gobernar mejor para adelante. Tenemos que pelearla ahora y tenemos que generar la mayor cohesión entre nosotros para poder salir adelante y para poder encontrar los espacios donde podamos tomar alguna decisión mínimamente para proteger mínimamente a los sectores más vulnerados. Y dar batalla, ¿no? Es así. No hay vuelta de hoja. Bien. No sé, de las mujeres nos fuimos a otros temas y voy a buscarme la copa de vino y seguimos reflexionando. Dale. También. Ahora estaba pidiendo la palabra Eduardo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. No, simplemente me ha parecido muy interesante todo. Quería para aterrizar un poco a lo local, ¿no? A lo del departamento, más allá de lo que se ha hecho. El otro día vi en la prensa hacer mención, digo, ¿por qué no funcionan a veces algunas cosas, no? Acá está presente Ileana, está Andrea, está Adolfo, que participábamos de la mesa, y vemos cómo el director de desarrollo agropecuario, porque la Intendencia tiene una dirección de desarrollo agropecuario, que es una cosa que en el Frente Amplio creo que está en el programa, de considerar la integralidad del desarrollo. No parece buena cosa tener solamente una dirección de desarrollo, más que estamos hablando del tema agropecuario,
pero el resto de las intendencias tienen una dirección de desarrollo genérico, ¿no? Y vemos al director de desarrollo agropecuario, en este caso, recién ahora hacer salió en la prensa, una actividad conjunta con el MIDES. Cuando nunca lo hicieron, en la mesa interinstitucional participaban testimonialmente nada más, pero que nunca hubo una coordinación, y siempre fue Adolfo solo el que con el MIDES, con esta visión, digamos, que tenía Adolfo y el Ministerio en general, de la integralidad del desarrollo en cuanto a que no solo es el desarrollo agropecuario, sino Adolfo siempre estuvo dando una mano en trasladar asistentes sociales, a trasladar educadoras, con esa concepción del desarrollo mucho más integral que tiene que ver con salud, con educación, con problemas sociales, con deserción de los liceos, en fin. En todo eso estuvo comprometido, en este caso, Adolfo y el Ministerio y otros organismos. Y recién ahora, cuando cambia el gobierno, se ve la voluntad política de la Intendencia Departamental de La Valleja de colaborar con el MIDES. Y yo vi esa noticia y la verdad que son cosas que te dan bronca y que te desilusionan, y vos decís, ahora con el nuevo director del MIDES se coordinan algunas políticas. Y eso también es parte de las injusticias, en donde sale una tapa de un diario y nunca salió en una tapa de un diario todas las cosas que se hizo por parte de Adolfo y todo el ministerio en coordinación, de llevar desde maestras, asistentes, lo que estoy diciendo, pero no era tapa de un diario local ni de una... Entonces, digo, está bien que podemos hacer autocrítica en un montón de cosas, pero hubo un montón de cosas que no se visualizan porque no hay voluntad tampoco ni de los medios de comunicación, ni de la sociedad de hacer eco de cosas que se hicieron muy bien y que se colaboraron y que con esto de que el desarrollo no es solo el tema específico agropecuario, que es fundamental e importante, sino también de concebir el desarrollo como una generalidad. Era ese el aporte que quería hacer nada más. Gracias y buenísimo por todo lo que se ha mencionado. Gracias, Eduardo. Andrea pidió la palabra. Hola, no sé si me escuchan. Hola, Andrea. Bueno, quería un poco agregar a eso que decía Eduardo y reenganchar con esto de cómo capitalizamos todo lo que se hizo, y sobre todo en el medio rural, en La Valleja, ¿no? Desde los arranques desde el 2005 del plan de emergencia, donde encontrábamos a muchas personas indocumentadas, analfabetas y sin acceso total a la matriz de protección social, ¿tá? Que hoy por hoy no encontramos en la ruralidad esas situaciones, y cuando hablo de la matriz de protección social, recuerdo cerca de Villa Rosario de llegar en el 2005, con enfermedades muy graves, sin acceso a la mínimo de salud de niños y niñas. Entonces, situaciones extremas que hoy no encontramos, pero que sí, con eso no íbamos a capitalizar. Me explico lo que quiero decir, cómo en 15 años nosotros supimos mantener la profesionalización del trabajo social. Porque 1000 veces al MIDES, imagino a otro ministerio, habrán ido a decir, ¿no? Como sucursal del Frente Amplio, a decir, bueno, preciso eso y quiero esto, porque yo los voteo, porque no los voto nunca más, pero yo qué sé qué. Siempre, en la primera línea de atención y en las diferentes líneas de atención, se trabajó la profesionalización de la tarea. Existen estos requisitos, este programa está destinado para esto, con estos requisitos, y así se protocolarmente, siempre atendiendo obviamente las diferentes situaciones y siempre priorizando descentralizar y llegar a la ruralidad con miles de programas que juntos con la mesa institucional, como decía recién Eduardo y Adolfo más que lo sabe, llegando a las situaciones más vulnerables. Transversalizando la perspectiva de género con la referente de mujeres, que llegó un poco más cerca, con menos tiempo de trabajo, pero con un impacto importante de lo que es la participación ciudadana, con lo que implica en la ruralidad que las mujeres puedan participar en una misma localidad, con 3 o 4 programas, modificando, ¿no?,
porque no solamente es para qué va a participar, con todo lo que implica que la mujer pueda salir, no solo porque el hombre lo pueda dejar, sino que tiene asignadas 10.000 tareas de cuidado, de lo que implica esa desigualdad, ¿no? La pobreza del tiempo en las mujeres para poder participar. Entonces, si es a ir, como intentamos hacer en Pirarajá para hacer inseminación artificial, lo terminamos haciendo en conserva para que pudieran ir, ¿no? De Uruguay trabaja de tener que cerrar un programa porque los hombres no la dejaban ir, a hacer otro tipo de programas para que, bueno, si vamos a costurear, puedan ir. Pero ahí buscar las diferentes estrategias para que las mujeres puedan participar. ¿Y qué es participar de alguna manera, no? Porque eso es lo que buscaba la referente de mujeres en la participación real de las mujeres. ¿En qué lugar las queremos? Diciendo qué cosas, tomando decisiones, incidiendo en la planificación y en la acción de las políticas públicas de nuestro departamento. ¿Qué es participar? Entonces, ese trabajo fue muy fuerte en La Valleja. Como decía, la mesa institucional recorrió y fue a Polanco, fue acá, fue allá, con emprendedores, con el programa de ruralidad, que también se hacía toda la parte agropecuaria, pero siempre transversalizando lo que es todo el área social, y se veía quiénes era quien decidía y no decidían, y hasta dónde la mujer podía participar. O sea, lo que quiero decir con esto es cómo, de alguna manera, sí faltaba mucho, porque con los pocos recursos que había se priorizó la descentralización, pero me siento de alguna manera orgullosa de poder decir de que se mantuvo en esos 15 años la profesionalización del trabajo. Si la gente los consejos sociales, quería decir también, creo que fue La Valleja uno de los que después que se retiró de un tiempo el apoyo de los técnicos para la participación ciudadana, fue lo que se mantuvo funcionando solo los consejos sociales, sobre todo en Varela, que logró un CAIF allá, que se logró un auto en Valle, que se logró, ¿me explico? Eso es la participación social, incidir y aportar a la mejora de la ciudadanía en la localidad, con esas mujeres participando y expresando y pudiendo hablar y diciendo y yendo, porque nos pasó de programas de que ni siquiera la dejaban ir, ¿no? Y detectando las situaciones de violencia, como decía Iliana, y de abuso y maltrato, en Valle y Zapicán, que eran los índices más altos que teníamos de violencia. Entonces, de alguna manera sí tenemos una autocrítica, capaz que no supimos capitalizar millones de cosas que hicimos, porque no nos vamos a ir a sacar la foto, como hacen ahora, con la persona con discapacidad y la silla de rueda. Jamás en la vida se nos hubiera ocurrido una cosa así. Y no lo vamos a hacer como Frente Amplio, ¿me explico? Si eso es capitalizar, no. Eso no es derecho. Eso. Buenísimo, Andrea, la participación. Gracias a los dos, a Eduardo y a Andrea y a Adolfo, que han participado en este proceso. Creo que un poco de lo que hoy traía Jacqueline, la necesidad de resistir, ¿no? Y de estar unidos en las fortalezas que tenemos, y bueno, y que el cambio social y el cambio cultural no es tan sencillo, y lleva mucho más tiempo que 15 años, ¿no? Creo que tenemos que tomar conciencia de eso también. El cambio cultural hay que profundizarlo, hay que trabajarlo, hay que crear conciencia social en la gente, y eso hay que estar con un gobierno de cercanía. Por eso, si pienso en un gobierno municipal del Frente Amplio, departamental del Frente Amplio, pienso en eso, en el diálogo, en la escucha, en la participación, en generar conciencia de esta perspectiva de derechos que queremos transmitir, y darle empoderamiento y darle voz a los verdaderos protagonistas de las situaciones, ¿no? Y de los distintos territorios, porque el departamento de La Valleja también es muy variable en eso. No hay, es muy heterogéneo, quiero decir, y hay que recorrer rincón a rincón para saber lo que se vive en cada lugar, ¿no? Y conocer un poco la idiosincrasia de las personas, de los grupos, de los colectivos de mujeres, de las situaciones, de los jóvenes. Entonces me parece que desde ahí tenemos que partir para capitalizar en ese sentido, ¿no? De crear conciencia con esperanza crítica. Pero no nos queda otra más que la resistencia y la unidad en la diversidad del Frente Amplio, ¿no? Así que nada, yo de mi parte agradecer infinitamente la disponibilidad, la generosidad, la claridad de Jacqueline, agradecer a cada uno de los compañeros, a compañeros de otros sectores que también están para aprender y para sumar, no sé, a todos, a Felipe, a Adolfo,
a Cecilia, no los quiero nombrar a todos, pero realmente me siento como que este encuentro ha sido esperanzador y ha sido también nutritivo y enriquecedor. Así que nada, un gracias gigante a todos y a cada uno. Bueno, yo nada, la verdad que hablé bastante y te agradecerles también la oportunidad de poder conversar así. Hay como otras actividades que tienen planificadas para adelante, con Matías Carámbula, con otros compañeros. Estoy siempre a las órdenes, me parece que está bueno que nosotros podamos escucharnos, reflexionar sobre lo que hicimos, darnos un poco de palo en lo posible, pero también siempre levantar la mira de lo que construimos y de cómo vamos para adelante. Muchas gracias, la verdad, por el espacio, por la posibilidad. A Goyo somos amigos de toda la vida, la verdad, y que fue el que me trajo, digamos, a este espacio. Y bueno, nada, creo que está bueno también los nuevos espacios dentro del frente, creo que está bueno también que podamos complementarnos con las miradas, y creo que sin ninguna duda hay que reivindicar, tener una mirada clara en relación a las mujeres, el rol de las mujeres, y bueno, yo insisto con esto de lo rural porque es lo que nos toca, pero la desigualdad, digamos, trasciende los espacios de lo rural o lo urbano, y en realidad lo que nos importa en realidad es trabajar para construir una sociedad más justa, que distribuya mejor la riqueza, y que podamos encontrar los espacios donde hacer esos cambios y donde podamos aportar lo que sabemos y lo que hemos aprendido y construir con otros. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Un abrazo y nos seguiremos encontrando con todos.